Seguimos con la saga de pensamientos de Albert Einstein. Decía él, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto sentimientos de cualquier índole en una mirada, en un gesto, en un movimiento imperceptible? Porque desde siempre nuestros cuerpos tienen un lenguaje propio que nos comunican cómo se siente o cómo nos sentimos, que nos comunica cómo nos sentimos. En estos momentos más que nunca, debemos observar el comportamiento de las personas a las que amamos, más que escuchar sus palabras. Y debemos tratar sobre todo de ser empáticos con ellos y ayudarnos unos a otros. Si actuamos de esa manera, todos los días encontraremos a alguien dentro de nuestra familia a quien podamos ayudar, o de nuestros amigos. De esa forma nos sentiremos felices y haremos felices a otros. Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de este día. Vamos a hablar un poco acerca de la energía y como pueden ver, los objetivos de nuestra clase son los siguientes. Conocer qué es la energía, distinguir las distintas formas de energía y comprender la transformación de la energía. Nos vamos a enfocar nosotros en 4 tipos de energía, como verán más adelante. Así que comencemos. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo. Hace poco vimos lo que era trabajo, ¿verdad? Entonces, si un cuerpo tiene la capacidad de producir trabajo, decimos que tiene energía. Vamos a estudiar estos 3 tipos de energía: energía potencial, energía cinética y energía mecánica. Como veremos en la explicación más en detalle, la energía potencial puede ser energía potencial gravitatoria o energía potencial elástica, o ambas. Las unidades para la energía son los joules, que como ya hemos aprendido anteriormente, vienen de multiplicar newton por metro. El newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, solo para recordar de dónde proceden las unidades. Si usted se fija, joule es la misma unidad en la que medimos trabajo. En física se consideran casi sinónimos trabajo y energía porque están íntimamente ligados, como veremos en la próxima clase. Comencemos con el primer tipo de energía entonces. El primer tipo de energía que vamos a estudiar es la energía potencial. La energía potencial gravitatoria es la energía que posee un objeto debido a su posición en un campo gravitacional. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir bajo el efecto de la gravedad, pero esa gravedad puede producir trabajo en un cuerpo. ¿Cómo así? Lo veremos más adelante. La fórmula para la energía potencial es esta que está acá. Energía es igual a masa por gravedad por altura. Aquí yo le he puesto un subíndice P para indicar que es energía potencial de la que estamos hablando. Veamos un interactivo para comprender un poco más de qué es eso de la posición dentro de un campo gravitacional, etc. En este interactivo podemos ver que tengo una grúa, ¿verdad? Y tengo aquí un ladrillo que pende de la grúa. Aquí tengo la medida de las 3 energías de las que les comenté anteriormente: energía potencial gravitatoria, cinética y mecánica. Nos vamos a enfocar ahorita únicamente en la energía potencial gravitatoria, que depende, ya dijimos, de la masa, de la gravedad y de la altura. La gravedad es un valor constante, así que los cambios en el valor de esa energía van a depender de la altura a la que se encuentre el objeto respecto a un marco de referencia, el cual yo voy a ubicar según a mí me convenga, y de la masa del objeto. Aquí, como pueden ver en ese interactivo, yo puedo modificar la masa, ¿verdad? En este momento la masa es de 1 kilogramo. Quiero que vayan viendo cómo se modifica la energía gravitatoria
a medida que el objeto va cambiando de posición. Ahorita está a nivel del piso. Digamos que ahí sería mi punto de referencia. Es decir, si yo tengo que trazar un eje cartesiano, pondría la Y acá y la X acá, ¿verdad? Entonces, respecto a Y tendría un valor de 0. Por eso en este momento no tiene energía potencial gravitatoria. Pero a medida que yo voy subiendo este ladrillo, si se fija, la energía potencial gravitatoria aumentó. En este momento vale 25 joules. ¿Qué pasa si lo subo otro nivel más? Aumentó de nuevo, ¿verdad? Se duplicó. Lo voy a llevar hasta el 6º nivel. Entonces, si se fija, a medida que el objeto va ganando altura, va ganando energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Bueno, nosotros dijimos que la energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar un trabajo. Aprendimos que físicamente un trabajo tiene que ver con una fuerza realizando un desplazamiento sobre un cuerpo. Mire por qué decimos que este cuerpo tiene energía potencial gravitatoria. Porque si yo suelto este objeto, lo que sucede es que el objeto cae debido a la fuerza llamada peso, que tiene que ver con la gravedad, y esta fuerza gravitacional lo que hace es que el objeto se desplace. Entonces hay una fuerza que está haciendo que haya un desplazamiento. Fuerza, desplazamiento, trabajo. Entonces a eso se refiere con que puede ganar energía potencial debido al campo gravitacional. Ahora, una de las aplicaciones más comunes de la energía potencial gravitatoria son las presas hidroeléctricas. Como usted sabe, lo que se hace en una presa hidroeléctrica es poner el agua a un nivel más alto de un generador eléctrico. Entonces, cuando esta agua se abren las compuertas de la presa y esta agua se deja caer, la fuerza del agua hace que el generador pueda moverse, transformando así la energía potencial en energía de movimiento, en este caso que se llama energía mecánica, y luego ese movimiento se transforma en energía eléctrica. Como ya vimos la fórmula, lo único que voy a hacer en este momento es explicarles de dónde proviene la fórmula. Como pueden ver acá, el trabajo dijimos que era fuerza, en este caso, como expliqué el caso de la grúa, la fuerza que hace que el ladrillo caiga es el peso, ¿verdad? Entonces yo tengo el peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero si vemos de nuevo en el interactivo, la fuerza, como les decía, que hace caer este objeto es el peso. Y este peso va a hacer que el objeto se desplace cierta distancia. Así que tengo la fuerza peso por este desplazamiento, en este caso, por el coseno de qué ángulo. Veamos, la fuerza en este caso va hacia abajo, que es el peso. Y el objeto se va desplazando en esta dirección. Hasta llegar al suelo. Entonces, ¿qué ángulo existe entre estas dos fuerzas, entre estas dos rectas? El ángulo entre ellas es 0 porque son paralelas. Por eso en nuestra fórmula vemos lo siguiente. Peso por desplazamiento por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es 0 por la razón de que son líneas paralelas el desplazamiento y el
factor peso. El peso, como usted ya sabe, es masa por gravedad por distancia, pero la distancia, como puede ver en el interactivo, la distancia la puedo representar como altura. En este caso, entonces, la distancia desplazada sería igual a la altura. Por tal razón, en la fórmula usted puede ver esto. En vez de distancia o desplazamiento fue sustituido por altura. Y de ahí viene la fórmula. Veamos un ejemplo. Un carro de montaña rusa de 1000 kilogramos se mueve del punto 1 al punto 2 y luego al 3. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria en los puntos 2 y 3? Bueno, el literal B me dice cuál es el cambio de energía potencial que el carro sufre en estos puntos. Es decir, entre el punto 2 y el punto 3, ¿qué cambio de energía potencial tiene? Esto del cambio de la energía potencial es bien importante, como veremos en la siguiente clase. Veamos la resolución. Para resolver este ejercicio, lo primero que haremos es dibujar un marco de referencia, como puede ver acá. Yo puedo tomar como marco de referencia los siguientes puntos. Puedo decir que mi eje X estará aquí, en el punto 1. Entonces, la altura del punto 1 sería 0, la altura del punto 2 sería 10 y la altura del punto 3 sería menos 15 porque estaría abajo del eje X. La otra opción sería poner mi eje X acá y en ese caso la altura del punto 2 sería 0, la altura del punto 1 sería menos 10 y la altura del punto 3 sería menos 25. Yo he decidido ponerlo aquí, en el punto 3. Por tal razón, la altura en el punto 3 sería 0, la altura en el punto 1 sería 15 y la altura en el punto 2 sería 25, 10 más 15. Entonces, teniendo claro esto de las alturas, empecemos a usar la fórmula para resolver el ejercicio. La energía potencial en el punto 2 sería entonces igual a lo siguiente. La fórmula es masa por gravedad por altura. La masa, dice el enunciado que la masa del carrito es 1000 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado y la altura del punto 2, como ya dijimos, respecto a mi marco de referencia, en este caso es 25. Al meter esto en la calculadora me da un valor de 245.000 joules. Esa es la energía potencial que el carrito tendría en el punto 2. Veamos ahora qué energía tendría en el punto 3, que es acá. De nuevo usamos la fórmula masa por gravedad por altura y al sustituir me quedaría así. La masa 1000 kilogramos, la gravedad 9.8 y como ahí tengo mi marco de referencia, la altura en este punto sería 0, ¿verdad? Corresponde aquí al punto 0 en Y. Así que no tiene energía potencial gravitatoria en este punto. Y tiene lógica, porque es como decir lo siguiente en el interactivo. Es como que digamos cuál es la energía potencial cuando el ladrillo está abajo. Veamos. Si se da cuenta, la energía potencial es 0 porque no tiene altura según mi marco de referencia. En el literal B me pedía que encontrara el cambio de energía potencial que el carro sufre cuando pasa de la posición 2 a la 3. Un cambio siempre se representa con esa letra griega llamada delta y representa algo final menos algo inicial. En este caso, como me están pidiendo el cambio de energía potencial, sería la energía potencial final menos la energía potencial inicial.
¿De qué puntos? En vez de poner final, pongo el último punto en el que el carrito se va a encontrar según mi enunciado, que sería el 3. Y como inicial pongo el punto inicial de interés, que en este caso sería el 2. ¿Qué energía potencial gravitatoria tiene el carrito en el punto 3? 0 joules, debido a que no tiene altura. ¿Y qué energía potencial gravitatoria tiene el carrito en el punto 2? Ya lo sacamos anteriormente y nos dio 245.000 joules. Al realizar esta operación, me da que el cambio de energía potencial es menos 245.000 joules. Este signo menos significa que el carrito va perdiendo energía potencial. Ha perdido 245.000 joules al ir del punto 2 al punto 3. Y efectivamente, si usted se fija, perdió altura. Al perder la altura, pierde energía potencial. Significa que si yo encontrara el cambio de energía potencial cuando el carrito va de 1 a 2, tendría que dar positivo porque gana altura, entonces gana energía. Vamos entonces a definir la otra energía. Veamos la definición de energía potencial elástica. Ya estamos familiarizados con ese tipo de energía cuando hablamos del trabajo realizado por un resorte al estudiar el trabajo por fuerzas variables. La energía potencial elástica es la que contiene un hule, un resorte, un elástico, cuando está o comprimido o estirado. Si está en su posición de origen, no tiene energía potencial porque el resorte aquí no tiene la capacidad de realizar ningún trabajo. Pero si está comprimido, sí, ¿verdad? Porque al comprimirse puede desplazar al objeto que está sobre él. Al estar estirado igual, puede desplazar al objeto que está atado a él. Entonces, la energía potencial elástica viene dada por esta fórmula. Si la fórmula le parece familiar, es porque es la misma del trabajo que realiza un resorte. Como ya aprendimos, trabajo y energía están íntimamente ligados, ¿verdad? Veamos un ejemplo. El ejercicio dice, una masa de 0.50 kilogramos se coloca al final de un resorte vertical. Cuando yo dejo libre esta masa, el resorte se estira 0.05 metros. La constante del resorte, ya me lo da el enunciado, dice que es 75 newton por metros. Y yo necesito saber el cambio en la energía potencial elástica, según el literal A, y también el cambio en la energía potencial gravitacional, según el literal B. Comencemos con la resolución. Aquí tengo el dibujo. Lo que he hecho es poner este cuadro celeste en la altura donde está la posición inicial de la masa para poder ver la diferencia de posiciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner el marco de referencia. Y ahí donde pongo el eje X sería mi posición 0, ¿verdad? Así que esa sería mi posición 0 y esa sería mi posición 0.05 metros. Uso la fórmula de la energía potencial elástica, pero como me piden el cambio en esta energía, uso esto, ¿verdad? El cambio en la energía potencial va a ser igual a la energía potencial final, que sería cuando esté estirado el resorte, menos el cambio en la inicial, que sería acá. Sustituyo en la fórmula menos un medio de K por X final al cuadrado, menos, paréntesis, menos un medio de K por X inicial al cuadrado. Sustituyo los valores, en vez de K, 75 newtons por metros. La posición final, como este es mi eje de referencia, le pongo 0 metros. Y la posición inicial sería entonces 0.05 metros al cuadrado. Resuelvo esto en la calculadora y me da un valor de 0.09375. Lo que eso significa es que el sistema gana una energía potencial elástica de 0.09375. Ahora saco la diferencia de la energía
potencial gravitatoria, que sería energía potencial gravitatoria final menos energía potencial gravitatoria inicial. Sustituyo por las fórmulas respectivas: masa, gravedad, altura final menos masa, gravedad, altura inicial. La masa 0.5 kilogramos, la gravedad 9.8 y la posición final dijimos que era 0 por el eje de referencia y la inicial 0.05 metros. Meto esto en la calcu y obtengo un valor de menos 0.245 joules. Este menos significa que la masa perdió esta cantidad de energía. Veamos el otro tipo de energía, que es la energía cinética. A esa también se le conoce como la energía de movimiento. Si nos fijamos en su fórmula, un medio de masa por velocidad al cuadrado, si el cuerpo no tiene velocidad, es decir, si nos está moviendo, la energía es cero, así que por eso se le llama también energía del movimiento. Veamos el ejemplo de este tipo de energía. Un carrito de montaña rusa de 1000 kilogramos se mueve del punto 1 al 2 y luego al 3. Calcule la energía cinética en cada punto si la velocidad en el 1 es de 12 metros sobre segundo, en el punto 2 es de 2 metros sobre segundo y en el punto 3 es de 20 metros sobre segundo. Entonces comenzamos calculando la energía cinética en cada punto. Aquí voy a calcular en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. En el punto 1 sería un medio de la masa por la velocidad que lleva en el punto 1 al cuadrado, es decir, 12 metros sobre segundo al cuadrado, por 1000 por un medio, y eso me da 7200. Ahora hacemos en el punto 2, un medio de la masa del carrito por la velocidad que lleva en el punto 2, que es 2 metros sobre segundo, eso al cuadrado por fórmula me da 2000 joules. Y finalmente la energía cinética en el punto 3, que es un medio de la masa, que son 1000 kilogramos, por la velocidad que lleva en el punto 3, que es 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y eso me da 200.000 joules. Esa sería la resolución del ejercicio de la energía cinética. Si usted se fija, es bastante sencillo. Ahora me pedí en el literal B, encuentre la diferencia de energía cinética al ir del punto 1 al 2 y luego del 2 al 3. Veamos, para eso recuerde que el cambio es, como es cambio de energía cinética final menos energía cinética inicial. Como es cuando el carrito va del punto 1 al 2, el final sería en el punto 2 y el inicial en el punto 1. Como ya sacamos esos valores, solo sustituyo, ¿verdad? La energía cinética en el punto 2 me dio 2000 y en el punto 1 me dio 7200. Al operar esto me da un valor de menos 5200 joules. Eso significa que el carrito, al ir del punto 1 al punto 2, pierde energía cinética. Eso tiene lógica porque cuando en una montaña rusa el carrito va hacia arriba, disminuye su velocidad. Por el contrario, cuando el carrito va bajando, su velocidad aumenta, como en el caso al ir del punto 2 al 3. En este caso, la energía cinética final sería en el punto 3 y la inicial en el punto 2. Ya sacamos estos datos. Ponemos aquí cuánto me dio la energía cinética en el punto 3, 200.000 joules. Y en el punto 2, 2.000 joules. Al hacer la resta, me da 198.000 joules. Eso significa que el carrito ganó esta cantidad de energía de movimiento. Y finalmente vamos al estudio de la energía mecánica. La energía mecánica no es más que la suma de la energía potencial más la energía cinética. El único cuidado que tengo que tener acá es que la energía potencial puede ser potencial gravitatoria y potencial elástica o una de ellas dos, ¿verdad? Utilizando los datos del ejercicio 1, cuando encontramos la energía potencial, y 3, cuando encontramos la energía cinética en cada punto de la montaña rusa, ahora me pide el ejemplo 4 que encuentre la energía mecánica en los puntos 2 y 3. Como la energía mecánica es la cinética más la potencial, vamos a hacerlo en el punto 2. La cinética valía 2000 joules y la potencial 245 joules. Al hacer la suma me da 247.000 joules. En el punto 3, la energía cinética valía 200.000 joules y la potencial valía 0.
Al hacer la suma me da 200.000 joules. Eso sería la clase de este día. Espero que hayan disfrutado esta clase y nos vemos en la próxima.